Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muchas gracias a quienes están conectados con nosotros en este evento Educación Superior en la Globalización y Poder, Cooperación y Conflicto en la Política Internacional en el siglo XXI, organizado por Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia y el Centro de Pensamiento Global, y que se está transmitiendo por la página de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la sala C, en la sala B de Ecopetrol, por Vimeo de Corferias y por los Facebook del Centro de Pensamiento Global y Ediciones UCC. Para las dos novedades de la colección Acontecer Mundial y los temas que nos convocan hoy, nos acompañan tres panelistas. Edgar Vieira Posada, doctor en estudios latinoamericanos. Él es director del Centro de Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia, editor de la colección Acontecer Mundial. Él es el que lidera este proyecto. Tenemos también a Carlos Julio Restrepo, él es magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente trabaja como jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad Cooperativa de Colombia y es autor del tomo 10 titulado Lenguaje, Conocimiento y Educación Superior en la Globalización. También tenemos a Rita Giacalone, ella es doctora en Historia por la Indiana University en Estados Unidos. Trabaja como profesora de Política Internacional en el posgrado de Integración Regional en la Universidad de La Plata, Argentina, y profesora visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos de la University of Calgary en Canadá. Ella es autora del último tomo de la colección Acontecer Mundial, que se titula Política Internacional, se titula, espere, se titula esto, Política Internacional en el siglo XXI, Poder, Cooperación y Conflicto. Démosle la bienvenida a ellos y le cedo la palabra al doctor Edgar Vieira. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todos, muy buenos días y muy agradecidos con Rita Giacalone y Carlos Julio Restrepo por su asistencia para este lanzamiento. Antes entonces de la presentación de ellos, de los dos tomos 10 y 11, quiero mostrarles brevemente el recorrido que ha tenido ya esta colección de Acontecer Mundial. Son libros de bolsillo, escritos por expertos sobre temas absolutamente puntuales y trascendentes. El primer libro, el tomo 1, hizo referencia, lo escribí yo, y hizo referencia a los actuales desafíos del proceso de globalización. Luego, la profesora Rita Giacalone justamente nos colaboró en ese momento con el tomo 2 sobre geopolítica y geoeconomía en el proceso globalizador. El tomo 3 ya cubre la problemática tan actual del cambio climático y el Acuerdo de París, escrito por el exministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, acompañado de Janina Santiago. El tomo 4 también está vinculado al tema climático, hace referencia al Tratado de la Antártida, y lo escribe Fernando Villamizar desde Chile. El tomo 5 es ya sobre el multilateralismo y los acuerdos regionales y sobre su situación de crisis. Félix Peña de Argentina desarrolla entonces este tomo. El tomo 6 entra a otra problemática de la globalización, como es la problemática del fundamentalismo islámico, y Isaac Caro de Chile entonces analiza exactamente esos problemas del islamismo. El tomo 7, el tomo 7 el tomo 7, Daniel, el tomo 7 tiene que ver ya con
otro problema muy grande en la globalización, que es las corrientes migratorias, acompañadas de la evolución demográfica del planeta, hecho por Gustavo Guzmán de Colombia. El octavo tomo tiene que ver ya en materia de integración con unas reflexiones sobre teorías de la misma, hecho por José Briceño, venezolano que está hoy en día en la UNAM en México. Y el tomo 9, dos profesores españoles, Sergio Caballero y Ana Ayuso, escriben sobre el interregionalismo de la Unión Europea con América Latina. Estos eran los 9 tomos que teníamos hasta ahora. Hoy estamos entonces haciendo el lanzamiento y presentando los tomos 10 y 11. En el tomo 10 del lenguaje, conocimiento y educación superior en la globalización, brevemente voy a hacer 2-3 reflexiones sobre el libro para enseguida darle ya la palabra a Carlos Julio para que haga los comentarios del mismo. En primer lugar, parte de una idea central muy importante que es el papel del conocimiento. Conocimiento como fenómeno y la importancia del lenguaje dentro del contexto de la educación superior. Partiendo de ese principio, hay una parte en la cual se refiere al tocar la globalización, a que en la misma se exige calidad educativa, perfil académico, intelectual y humanista cada vez más alto, pero hace la observación de que pocos egresados en este momento en nuestras universidades están saliendo con esas competencias, con lo cual se limita la incorporación a las dinámicas internacionales. Hay un parrafito concreto en la página 136 que lo quiero leer. La educación debe cambiar en forma radical para que los egresados piensen más geopolíticamente, más científicamente y con más sentido humanista del siglo XXI. Y aparte de otras referencias ya a economía, lenguaje y demás, que él les comentará enseguida, finaliza esto con la presentación, el libro con la presentación del modelo educativo crítico con enfoque de competencias que fue creado y aplica la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, como con esta reflexión breve introductoria, le cedo la palabra a Carlos Julio Restrepo para que ya nos cuente los alcances de su obra. Carlos Julio. Muchísimas gracias, doctor Vieira. Muchas gracias a Daniel, a la doctora Rita, a mis compañeros de hoy, a Juliana, que nos asiste en la parte técnica, a la FILBO Bogotá. Es un privilegio estar aquí exponiendo nuestro pensamiento en una plataforma internacional de tanto prestigio para la Universidad Cooperativa de Colombia, a quien agradezco también. Es un gusto estar y compartir con ustedes nuestros pensamientos. Bueno, este libro ya lleva varios años de trabajo, fue publicado este año, el 23 de abril, Día del Idioma, lo que me parece muy premonitorio. En el libro lo que realmente planteamos es una relación entre el conocimiento, la educación superior y el lenguaje en un contexto específico que es el de la globalización. Ese lenguaje, digamos que es la base humanista sobre la que nosotros construimos todo lo que conocemos, entendemos, disfrutamos, padecemos. Hay una frase muy linda de Alfred Korzybski que nos dice, ¿qué hace humano al ser humano? Y lo primero que él responde, el lenguaje. Pero él no se refiere a los términos, él se refiere a una capacidad cognitiva compleja que tiene una parte psicológica, otra neurológica, otra biológica, que por eso es compleja, pero por eso es maravillosa. Entonces, en este libro, ¿qué hacemos? Buscamos esas relaciones y tratamos de darles un lugar específico en un ordenamiento para comprender quién precede a quién determina a quién ordena a quién. Y eso en el contexto de la globalización es determinante para que la educación superior descubra qué está haciendo y qué no está haciendo para que sus egresados sean más eficaces en el uso de las oportunidades que nos da el mundo. En el capítulo 1, ya para entrar en materia, aunque todo el libro está, digamos, como inspirado en el modelo educativo crítico con enfoque de competencias de la universidad, en el capítulo 1, que inicia con una cita de George Steiner, que apenas recién falleció,
Dice, lo que no se nombra no existe. Y a partir de ahí, entonces, lo primero que hacemos es definir claramente qué es lenguaje, qué es lengua, qué es idioma, qué es habla. Cuando nosotros logramos entender de manera científica estos términos, nosotros podemos decir, entonces, cómo usar cada uno de ellos, cómo apropiarse de las bondades, de las, bueno, bondades, digamos, de las ventajas que nos da saber para qué utilizamos cada uno de ellos. En ese primer capítulo, entonces, hay unas bases para entender esas diferencias y también hay algunos ejemplos de lo que podríamos llamar las tecnologías del lenguaje, que hoy están inspirando la inteligencia artificial. Entonces ahí también hay como una especie de inspiración, como una especie de anuncio de la próxima saga, el segundo libro, de cuáles son las tecnologías del lenguaje y cómo que la inteligencia artificial ya lo usa. En el perdón, en el capítulo 2 de este mismo libro, entramos ya en una parte un poco más pragmática y es que estamos hablando de, de la economía, cómo el conocimiento ha sido aplicado para crear, a partir de un modelo económico muy fuerte que hemos desarrollado en los últimos 200 o 250 años, todo un emporio y toda también una tragedia de inequidades. Entonces, en este capítulo 2, que empieza con una cita de Galeano, el código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. Entonces se anuncia un poco cómo va a ser ese capítulo en donde queda claro que conocimiento puede ser o un arma o una herramienta. Ahí les va a quedar para que reflexionen sobre el capítulo 2, ustedes que piensan que es el conocimiento como ustedes lo entienden. ¿Es un arma o es una herramienta? En el capítulo 3 abordamos un tema un poco más ameno, muy agradable, es el de las artes. Yo admiro muchísimo a una artista bogotana, se llama Doris Salcedo, y ella dice, podría resumir mi trabajo en una palabra, impotencia. Y este capítulo nos sirve mucho para reflexionar ese parecido tan grande que hay, esa analogía, yo no voy a decir metáfora porque yo ataco un poco las metáforas inútiles por allá más adelante, que hay entre el artista y el profesor. Y con eso vamos empezando a entender este modelo educativo que vamos a ver en el capítulo 5. Un artista y un profesor tienen mucho en común y en el capítulo 3 lo vamos a ver, porque ahí se exploran mucho qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien en Colombia. ¿Por qué? Pues porque en Colombia los programas de humanidades, según las bases de datos oficiales del Ministerio de Educación, tienen una acogida muy baja y eso es una percepción también de qué es lo que nosotros entendemos por humanidades. Es decir, no tenemos un conocimiento científico y preciso de lo que son las humanidades para el desarrollo del país en la globalización. En el capítulo 4, nosotros hablamos, bueno, yo digo, y los autores que estoy citando en ese capítulo 4, de lo que es el concepto de geopolítica desde lo que debería estar haciendo la educación superior. No digo la universidad. La universidad es una institucionalidad, es una operación, pero la educación superior como concepto de conocimiento no está alcanzando un concepto claro de geopolítica en la persona. Cuando hablamos de conocimiento, reconocimiento de la geopolítica, nos viene muy bien una frase de Byung-Chul Han, este filósofo de origen coreano nacionalizado en Alemania, que dice, la sociedad de la transparencia es una sociedad de la desconfianza y de la sospecha, que a causa de la desaparición de la confianza se apoya en el control. Entonces, hemos estado como preparando a unas generaciones para que sean controladas, porque ellas no tienen la autonomía ideológica, ellos no tienen todavía esa emancipación ideológica que nosotros quisiéramos que consiguieran en la educación superior. Este modelo educativo crítico con enfoque de competencias busca que los alumnos, a través de un modelo educativo, encuentren un sentido de su profesión en el concierto internacional, es decir, que sean profesionales humanos en un contexto internacional en donde deben estar llenos de identidades latinoamericanas, no digamos colombiana, digamos latinoamericana, porque nosotros culturalmente somos muy latinos, y que su profesión tiene un rol fundamental en el desarrollo del país. Y en el capítulo 5 ya viene el plato fuerte, que es la inspiración de todo el libro, es el modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Empiezo con una cita del director Manuel Unigarro, él es el autor del modelo educativo, él es la persona que se lo imaginó, que nos convocó a trabajar con él y dice, la educación ha de ser lógica, ética y estética. Este modelo es un modelo cualitativo que separa perfectamente la evaluación
de la calificación, que separa perfectamente a partir de un uso intensivo del lenguaje como capacidad humana, para que cada persona se apropie de una parte de su responsabilidad en el desarrollo de la competencia, pero no toda. Se necesita que haya un profesor y que haya un alumno, porque el modelo está construido sobre la relación, digámoslo, mm, corresponsable del alumno y del profesor. No decimos estudiante. En este modelo nosotros hemos sido muy exigentes en los términos que usamos para nombrar cada rol. Para nosotros un estudiante es cualquier persona que se sienta en cualquier lugar, en cualquier momento, a estudiar cualquier tema. Cuando decimos alumno, estamos hablando de alguien que tiene a un profesor. O sea, no puede haber alumnos si no hay un profesor. Por ahí citan algunas veces que alumno es el que no tiene luz. Eso es solo una de las acepciones. Nosotros buscamos la otra, la del que se alimenta espiritualmente de alguien. Este alumno, que necesariamente existe porque existe un profesor, tiene una institucionalidad, porque el alumno está en una institución educativa superior. Él tiene una intención. Y este modelo educativo recupera esa intencionalidad del alumno. ¿Cuál debería ser para nosotros la máxima intención del alumno? En la educación superior nosotros deberíamos procurar que ellos entiendan la realidad, que ellos tengan pensamiento crítico, que el profesor a la vez que enseña también aprende y que no le rehuyan al esfuerzo que requiere desarrollar competencias. Este modelo busca que un curso desarrolle una competencia y que de manera secuencial y progresiva el alumno vaya consiguiendo un equilibrio entre el ser a través de la actitud, el saber a través de una lexis, no un dogma, sino una lexis, es decir, una reflexión permanente y crítica sobre los saberes, y un hacer, que es una habilidad, una destreza. Entonces, en ese equilibrio, buscamos que él entienda la realidad y conquiste un lugar con su profesión en el concierto internacional. Ese es el concepto de geopolítica que traemos, que él tenga una emancipación y que tenga una autonomía y un profesionalismo capaz de hacerlo exitoso, aunque esa no es la palabra, podríamos decirlo feliz en el mundo, en Colombia, y que sea capaz de desarrollar país. Este modelo educativo, entonces, para terminar, lo que busca es que el profesor tenga un rol claro en orientar, acompañar, realimentar el estado de desarrollo de la competencia que siempre está creciendo, y que la evaluación le permita al alumno saber en qué punto va de su desarrollo, que no tenga que estar pendiente de un número, de una calificación. Esta rúbrica, que ya vamos a dedicar un libro posteriormente a este modelo intensivo en el uso del lenguaje, solo tiene 140 verbos para desarrollar todas las rúbricas de todos los programas de la Universidad Cooperativa de Colombia, que se está enriqueciendo con la práctica porque los profesores, a través de una estrategia participativa, una comunidad de aprendizaje que se llama Rizoma, están proponiendo nuevos verbos y nosotros estamos desarrollando nuevos indicadores y descriptores. Entonces, nosotros esperamos que con este modelo educativo los jóvenes recuperen algo que se ha perdido desde los años 70 a esta época, que yo digo los 70 porque en el 79 fue cuando entré a la universidad la primera vez, y uno entraba a la universidad, a mí me tocó la Nacional en Medellín, a entender el mundo, a comprender la realidad, a tener conciencia social, política y económica de qué vamos a hacer por este mundo. Hay que recuperar eso y nosotros pensamos que a partir de un buen modelo educativo crítico con enfoque de competencias, los alumnos ya egresados con una profesión y un conocimiento de muy alta calidad, con unas evaluaciones que les digan realmente a ellos dónde están y para dónde van, les pueda contribuir no solamente al país y a América, sino al mundo. Hay muchos problemas por resolver, la implementación del modelo es lenta, es un proceso cultural, pero hemos encontrado una respuesta maravillosa, tenemos profesores que lo han acogido de una manera casi perfecta, y eso nos entusiasma más a trabajar. En el Departamento de Humanidades nosotros desarrollamos competencias de lectoescritura y pensamiento crítico, y ahí es donde primerito se ven los resultados. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Estaremos atentos a todo lo que ustedes consideren a través del correo electrónico que Daniel se los va a publicar, el correo nuestro en la Universidad Cooperativa de Colombia, atentos a cualquier invitación, a aclarar dudas o inquietudes,
Y bueno, escuchemos entonces a la doctora Rita, que también nos tiene un tomo muy interesante. Muchas gracias, Carlos Julio. Vamos entonces ahora a dar paso al libro de la profesora Rita, donde yo quisiera en primer término señalar que esto encaja y da una continuidad a unas primeras reflexiones que ella había hecho precisamente en el tomo 2, ya que en ese tomo 2, donde también trató temas de geopolítica y de geoeconomía, había comenzado desde el siglo XVII, cuando con el Tratado de Westfalia había aparecido la noción de Estado, y luego, pasando por la Revolución Industrial, había entrado al siglo XX, viendo los principales cambios del siglo XX, y había alcanzado también a hacer algunas consideraciones respecto al siglo XXI. En ese momento, recurriendo sobre todo, digamos, a una visión de historia económica dentro del contexto globalizador, tratando problemas como el papel ya de soberanía dentro del contexto globalizador, de un mundo de múltiples actores, que ahora en el nuevo tomo se va a referir sobre todo al actor regional, y en un mundo que va a evolucionar de esa pelea de lo bipolar que duró tanto tiempo a un mundo unipolar brevemente, para estar otra vez hoy en la presencia de un mundo bipolar, que también ahora en el nuevo libro, sobre todo tratando el caso de China o el caso de Estados Unidos, que son los de esa bipolaridad, pues va a tener una continuidad y un mayor desarrollo. Entonces yo quiero de entrada señalar cómo la profesora Rita con esto está haciendo una ampliación de los temas que ya había cubierto en el tomo 2 de la colección Acontecer Mundial. En este tomo 11 que nos presenta ahora, pues yo destacaría, por un lado, los cuestionamientos al orden internacional, el surgimiento de nuevos actores, donde ella le va a dar, en mi apreciación, una gran importancia al papel de las regiones, es un mundo de bloques de regiones, los que están haciendo todo ese posicionamiento en la política internacional, donde vemos tanto formas de cooperación como a la vez escenarios de conflicto. Ambas situaciones se van a estar presentando claramente en la escena internacional. Cosas inclusive que han supervivido desde la Guerra Fría. Uno podría pensar que porque la Guerra Fría terminó ya quedaron liquidados una serie de temas. No, ella va a mostrar cómo hay temáticas que hoy en día, a estas alturas del siglo XXI, son cosas heredadas de la Guerra Fría, pero que todavía están latentes, tienen una presencia en el contexto mundial. Todo dentro de una lucha por el poder, una lucha reemplazada después de la pelea todo el siglo XX entre Unión Soviética y Estados Unidos, pues ya no estamos preparados para la disputa claramente de ese mundo bipolar de Estados Unidos-China. Y por eso es muy interesante, entonces, con eso cierro, el espacio muy importante ya de capítulos propios que le dedica Rita a situaciones puntuales, precisamente de esa política internacional en esos actores regionales. Entonces allí hay capítulo directamente para analizar toda la situación vivida por Europa, sobre todo como bloque de integración, como Unión Europea, frente al intervencionismo ruso en sus fronteras orientales, con la problemática de Ucrania y la forma como se apropió de la península de Crimea. Capítulo propio también para analizar algo que
dominó la escena internacional por mucho rato, como fue los efectos del retiro del proceso de integración europea del Reino Unido, el capítulo de entonces próximo para el Brexit. Obviamente, con el ascenso de China en el escenario mundial, un capítulo directamente para ver ese ascenso, cómo impacta en Eurasia, en Asia-Pacífico y en América. Frente a Asia, pues unas reflexiones ya de cambios en la política exterior de Estados Unidos, y cierra con un capítulo también con estos escenarios entre cooperación y conflicto que se van a dar con la pandemia del COVID-19. Hecha esta como primera reflexión, destacando esos aspectos, le doy la palabra entonces a la profesora Rita Giacalone. Muchas gracias, doctor Edgar Vieira. Muchas gracias también a la editorial de la Universidad Cooperativa de Colombia y a la Feria del Libro de Bogotá por permitirme estar hoy aquí presentando este libro, el cual no hubiera sido posible sin la colaboración de Daniel, por supuesto, y de Edgar. A todos, muchas gracias. En cuanto al libro, tengo una pequeña presentación en la cual ustedes ya habrán visto la portada muy colorida, muy impactante, y quizás traduce muy bien el espíritu o la percepción, mejor dicho, del espíritu de este siglo XXI. Un espíritu quizás de algo así como anarquía, como movimiento, como temor quizás, como amenaza, pero que si miramos al subtítulo del libro, quizás sea más apariencia que realidad. Todavía hay conflicto, todavía hay cooperación, todavía hay lucha por el poder, pero los tres elementos, si los miramos desde el punto de vista de la geopolítica y la geoeconomía, en cierto modo se complementan, interactúan entre ellos. Y quizás el futuro no sea tan preocupante como se presenta, por lo menos es nuestra expectativa. Pasamos entonces a ver qué hace el libro. Pues el libro aplica conceptos básicos de geopolítica y geoeconomía para analizar sucesos de política internacional de esta última década, o sea, de la segunda década del siglo XXI. Revisa en un primer capítulo los enfoques teóricos metodológicos de las relaciones internacionales con que usualmente se interpretan esos sucesos. Estos dos capítulos, quiero aclarar, son bastante generales porque el libro está orientado a un lector que no es específicamente un profesional del campo de las relaciones internacionales. No quiere decir que no le interese al profesional de relaciones internacionales o al estudiante, porque le permite perspectiva y revisar conceptos y quizás hasta recuperarlos un poco y actualizarlos, porque los conceptos y las teorías también han ido cambiando. Pero luego nos concentramos en 5 capítulos que corresponden a 5 estudios de caso, a los cuales se refirió el doctor. Y esos 5 estudios por las repercusiones que han tenido sobre otros actores. En cada uno de esos capítulos vemos primero el proceso en sí mismo, que sucedió, cómo ocurrió. En segundo lugar, los actores que participaron y sus percepciones sobre los sucesos. Y finalmente, las consecuencias para ellos y para la política internacional. Y finalmente, el capítulo último
presenta en política internacional que surgen de los análisis y que tienen fundamentalmente también el impacto de la pandemia. Los temas ya los han mencionado. El primero corresponde a la anexión rusa de la península de Crimea, el segundo al Brexit, el cuarto al ascenso de China y el impacto que ha tenido en todos sus vecinos, considerando que China vecinos en Asia-Pacífico, cantidad de naciones insulares, desde Japón hasta Australia, etcétera, y en América, con Estados Unidos, Canadá, México, etcétera. El surgimiento o el ascenso de China repercute en cambios en la política exterior de Estados Unidos, aunque no es el único factor. Hay un factor geoeconómico tan importante como el ascenso chino, que es la crisis global financiera de 2008. Esto precipita un cambio de política exterior que se observa durante la administración Obama y que se use la propuesta de Estados Unidos, que se había mantenido bastante alejado del proceso de lo que llamamos integración regional y que ahora plantea simultáneamente con Obama una cantidad de megaproyectos regionales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y finalmente, el penúltimo capítulo muestra cómo la pandemia no un conflicto, sí, acentuó algunos conflictos que ya existían, pero creó también nuevas formas de cooperación, abriendo la posibilidad de escenarios positivos y negativos o mixtos en las conclusiones. Ahora, quiero destacar que creo que uno de los aportes más interesantes es un libro que intenta entender la política internacional a partir de la geopolítica y la economía, es la inclusión de mapas. Este libro tiene un anexo de mapas que lamentablemente no es muy grande, pero voy a mostrarles dos de ellos porque creo que muestran bien o ilustran bien el impacto rápido, sintético que puede tener la imagen para transmitir un concepto de peligro, un concepto de consecuencia geopolítica y geoeconómica. Y aquí tenemos el mapa de Ucrania a principios del año 2014. Esto claramente está bien delineado. Aquí tenemos el pequeño mar de Azov, aquí tenemos el Mar Negro. Estos dos mares desembocan hacia el sur en el Mediterráneo Oriental, o sea, son la salida para estas naciones, la salida marítima hacia el mar Mediterráneo, lo cual los pone inmediatamente en contacto con la Unión Europea en su parte sur y les permite salir directamente hacia el Atlántico, sobre todo a naciones como Ucrania, que están encerradas dentro del corazón de Europa. Y el vecino que aquí no aparece nombrado y que es el más importante porque ocupa desde la parte superior hasta toda esta zona, es Rusia. Este es entonces el mapa de cómo era Ucrania antes de la anexión de Crimea. Veamos el siguiente mapa, que corresponde a finales de ese mismo año. Para fines del año 2014, toda esta península ha sido anexada a Rusia. Aquí se construyó en tiempo realmente muy rápido un puente
que permite inclusive unirlo geográfica y físicamente la península al resto del territorio ruso. Y este mapa, para mí, y en mi entender, y ese es el sentido de incluirlo en el libro, permite observar que la principal consecuencia no es la pérdida de la cantidad de población o del territorio relativamente pequeño que implica la península de Crimea, sino que es sobre todo el cierre de la salida de Ucrania y de todos los puertos. Quizás en este inset se vea mejor. Aquí ven, es el cierre de la salida de los puertos ucranianos de esta región por el mar de Azov hacia el Mar Negro. Esto hace que la anexión de esta península, que parece así dotada de poca importancia, le quita al litoral marítimo de Ucrania la mayor cantidad de kilómetros. O sea, el litoral marítimo de Ucrania, que alcanzaba todo esto antes, queda limitado ahora a la porción que va desde Armiansk hasta Rumania. Y los puertos por donde salían productos ucranianos y por donde se manejaba la flota de ese país pasan ahora a resultar inoperantes. Entonces, creo que un aporte del libro es incluir la imagen, el mapa, como una forma de transmitir un mensaje geopolítico y geoeconómico. Es más claro verlo así que explicarlo en todo un capítulo, aunque igualmente me tomé el trabajo de explicarlo en el libro. Y para terminar, yo diría que para concluir, el libro, si tiene que dejar, digamos, algunos aportes, o si deja algunos aportes, es porque identifica por lo menos 3 líneas o tendencias de la política internacional a principios del siglo XXI. Y esto de a principios del siglo es importante porque es difícil prever qué pasará para mediados del siglo o si esas tendencias se mantendrán o no. Pero a principios del siglo las 3 tendencias que identificamos son, por un lado, la importancia de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han agregado dimensiones y formas de establecer la cooperación y el conflicto dentro de la política internacional. Desde algunas que ustedes conocen muy bien, que es desde la aparición de los hackers, por ejemplo. Es un arma de conflicto geopolítico y hasta geoeconómico cuando se aplica sobre secretos industriales, sobre bancos, etcétera, sobre servicios financieros y ha modificado, por lo tanto, las formas que la cooperación y el conflicto internacional obviamente. La segunda tendencia es que, aunque se han modificado esas formas y han aparecido estas nuevas dimensiones tecnológicas, también han reaparecido unas dimensiones que en algún momento parecían que habían desaparecido, que habían dejado de tener interés, que habían sido relegadas en ese largo periodo de la Guerra Fría, fundamentalmente en tendencias religiosas, problemas étnicos, nacionalismos muy cerrados, muy ligados a factores culturales como el lenguaje, que parecía que habían sido difuminados, borrados, apagados por la globalización y que vuelven a reaparecer en el siglo XXI. Y que vemos inclusive cuando el gobierno ruso reivindica la identidad Rusia
rusa como la que abarca a todos aquellos que hablan su mismo idioma. Y la tercera tendencia es que a partir de esta irrupción de las nuevas tecnologías, de la reaparición de estas viejas dimensiones, el poder, que es el objeto de lucha de la política internacional eternamente, el poder se ha vuelto más difuso. Al ser más difuso, ahora tiene poder una multinacional, puede tener poder un movimiento social a favor del ambiente o para salvar a las ballenas o lo que sea, pues al volverse más difuso, hace también que aquellos que parecen que no tengan poder tengan mucho más interés en alcanzarlo. En otros términos, si todo el mundo puede tener alguna parte, por lo menos, de poder, ¿por qué no nosotros también? Y precipita este ambiente que veíamos o que sintetizábamos en la portada del libro, la búsqueda de poder hasta por aquellos que son anónimos, que en términos del lenguaje del cual nos hablaba Carlos Julio, quizás no existieran inclusive por ser anónimos. Ok, entonces, reflexión, agradecerles nuevamente por la invitación para estar aquí y quiero invitar a los a encarar con una misión, con una visión crítica, con la seguridad de que en el libro van a encontrar muchas más preguntas que respuestas, pero creo que siempre ese es el mejor valor que un libro puede tener, llevarlos a ustedes mismos a plantearse preguntas, a plantearse dudas, a discutir y a buscar otros caminos y otras interpretaciones. Y nuevamente, gracias y buenos días. Muchas gracias, Rita, por tu presentación. Como tenemos entonces todavía un espacio para diálogo ya entre nosotros, yo quisiera, para abrir ese diálogo, formularle unas cortas preguntas a cada uno de ustedes. En primer lugar, a Carlos Julio, donde él, entre otras, entonces, insiste mucho en su libro en redescubrir el lenguaje como un objeto de estudio en el contexto de los avances tecnológicos y de esa tríada de idioma, lengua y lenguaje como base de un nuevo conocimiento. ¿Qué opinión tiene él sobre estos avances y esta prioridad que el mundo está pasando a darle a lo tecnológico? Él, que va a defender sobre todo el papel de las humanidades, ¿cómo ve esta posible confrontación o esta convivencia, mejor, entre lo tecnológico y las humanidades? La otra pregunta era, en un contexto geopolítico que lamentablemente en muchas zonas del mundo está derivando más a formas autoritarias de gobierno. ¿Qué opina de un mundo entonces que si vamos a insistir en un mayor conocimiento, los profesionales que formemos van a ser profesionales humanos, pero cada vez con menos independencia de pensar y con un conocimiento más dirigido por unas sociedades que los controlan? Esas serían los dos interrogantes para Carlos Julio. En el caso de la profesora Rita, pues yo quisiera reiterar una idea de su libro sobre el acrecentamiento de la importancia de lo económico. Pues hoy día en esta disputa, precisamente el liderazgo mundial, por ejemplo, China es más en lo económico que en lo militar,
donde puede actuar, porque todavía en lo militar está atrasada de Estados Unidos, mientras le está recuperando la diferencia de desarrollo en lo económico más rápido, inclusive de lo previsto, a Estados Unidos. Y manejando justamente un capitalismo, en cambio, muy diferente, porque mientras China defiende la globalización, sin embargo, una globalización ajustada a ¿qué? No al capitalismo de Estado de Occidente, sino al capitalismo, perdón, no al capitalismo de mercado de Occidente, sino a un capitalismo de Estado. ¿Cómo ve ella entonces ese peso de lo geoeconómico y los resultados que pueda dar a la vez en lo geopolítico con el control tan grande de una sociedad bajo control, que empata con la pregunta a Carlos Julio? Y la segunda pregunta tiene que ver un poco con ese entorno democrático. Estamos reviviendo entonces un poquito Guerra Fría. Rusia, su actuación, por ejemplo, en Crimea y en Ucrania, no es otra vez Rusia tratando de jugar el papel que jugó en la Guerra Fría. ¿No ve uno a una Europa asustada? ¿Dónde está la reacción realmente de la Unión Europea? Tal vez por la necesidad del gas ruso. ¿No ha faltado realmente una posición más clara? Se permitió reconfigurar fronteras y quitar Crimea sin más ni más. ¿Eso no es muy peligroso para el futuro de las relaciones internacionales? Gracias a estos interrogantes. Carlos Julio. Bueno, entonces vamos por el aspecto de la tecnología. Miren, la tecnología ha venido a tener un papel preponderante como consecuencia lógica de una trayectoria en donde diferentes fenómenos han tenido un efecto dominador, dominante. En la prehistoria diríamos que la fuerza era la que estructuraba unas relaciones, determinaba unos límites, digamos que proponía alguna protección, estructuraba algún clan. Después vino la religión. Y en la religión entonces ya hubo diferentes apreciaciones de la divinidad, del pueblo elegido, del pecado, del control, de la moral, bueno, la religión. Luego vino, de alguna forma, la guerra organizada por estructuras nacionales o incipientes en ese sentido, que empezó a poner un orden, a tener una dominación. El descubrimiento de América, luego la revolución industrial, luego el dinero, los capitales, luego la información y luego la tecnología. Cada vez es más estrecho el margen de operación de algún factor dominante, pero siguen existiendo todos están de manera de diferentes grados dominando alguna parte, algún sector. Y cuando hablamos de la tecnología, tenemos que reconocer que el modelo económico está centrado en dos fenómenos también que lo complementan. Uno es la explotación expansiva y extractiva, que está muy clara en un libro acerca de por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson. Y un segundo que es la globalización para poder imponer unas condiciones de beneficio propio de aquellos países que lo pueden, que yo creo que lo explicó muy bien usted en el primer libro de esta colección. Esa tecnología de hoy ha abonado un terreno muy diferente a los otros fenómenos dominantes y lo ha hecho a través del lenguaje. Hoy nosotros tenemos una interconectividad instantánea, permanente e invasiva. Los jóvenes hoy están sujetos a la tecnología y de allí derivan una cantidad de decisiones que están mediadas. Las redes sociales no son la única manera como ellos se comunican, como reciben información. Para tomar decisiones, ellos ven algunos noticieros que no son mejores que las redes sociales. Digo porque hay tendencia, porque hay intencionalidad oculta, porque hay una cantidad de situaciones que no permiten que una persona, eh, digamos como de una formación rasa, de un bachillerato, de una formación técnica, alcance a visorar siquiera qué hay detrás de todo eso.
Y la tecnología hoy se nos presenta no solo como el dispositivo que tenemos en la mano, sino como ese que nos ayuda a tomar decisiones, a entender el mundo, y eso es peligrosísimo. En un libro muy interesante de María Josefina Reñasco, del año 92, ella dice: Crítica de la razón expansiva. Y el subtítulo es Radiografía de una sociedad tecnológica. Y en el año 92, sin que todavía existieran las redes sociales, esta maravillosa filósofa argentina de origen, de ascendencia italiana, nos advierte acerca de que la tecnología no va a ser el aliado que libere la mente, va a ser ese, digamos, como ese factor dominante que nos va a sesgar frente a la realidad. Hoy la tecnología, entendida como la posibilidad de hacer mucho dinero por parte de unas multinacionales, pero también como esa plataforma sobre la que yo expongo mi vida privada, critico, participo, que ni es criticar, ni es exponerse, ni es participar, ni nada de eso, porque son visiones, son apenas facsímiles de una realidad, es lo que está determinando grandes decisiones públicas. El Brexit, por ejemplo, fue tomado sobre decisiones mediadas por una opinión pública que la tecnología ayudó a tomar decisiones junto con la publicidad. Las decisiones, cómo llevaron los radicales fundamentalistas, un poco cuáqueros, de la administración de los Estados Unidos anterior, con un radicalismo muy fuerte para defender unos principios que uno piensa, bueno, ya no son defendibles en el siglo XXI, lograron poner en la presidencia a un hombre que le buscó pleito a todo el mundo. Es esa manera como la tecnología, de una manera muy sutil, está ayudando a tomar decisiones, la mayoría de las veces contra el sentido común, generalmente contra la razón lógica, ética, estética, y estética no entendida por la belleza, sino por la ascendencia y la preponderancia humana, en elecciones en Brasil, en Perú y en nuestras localidades. Nosotros estamos viendo cómo la tecnología está mediando decisiones muy importantes. Esa es la primera Muy bien. parte. Perdóname, como para balancear, démosle a la palabra a Rita y luego tú retomas la segunda. Y así Ok. lo vamos balanceando. Rita. Me tomaron por sorpresa. Pensé que iba a seguir Avanzando. Carlos Julio. Voy a empezar por la última pregunta de Edgar, la relativa en qué se diferencia la bipolaridad o el conflicto bipolar actual del de la Guerra Fría. Y básicamente es que no es ideológico. Estamos hablando de dos sistemas políticos diferentes, pero los dos basados en un capitalismo. Los dos admiten los mismos elementos finalmente, aunque en un caso estén dirigidos desde el Estado y en otro caso por las empresas privadas. Los dos polos, como bien lo dijiste, se enfrentan por razones geoeconómicas, por el predominio tecnológico, por el control de los flujos comerciales, y en segundo lugar, por la importancia o por balancear sus sistemas políticos. Pero el sistema político es en cierta medida secundario al poder económico que los dos buscan tener sobre el otro y sobre el conjunto de la política internacional. Ahora, con respecto a cómo se ubica lo de la invasión de Crimea, las acciones de Rusia, la reacción o falta de reacción de la Unión Europea frente a eso, hay que tener en cuenta que estos dos polos tienen dos asociados. El mismo conflicto de Crimea llevó a que Rusia se acercara y se aliara, entre comillas, a China. Mientras que la UE, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no era Unión Europea, Europa siempre desde la Segunda Guerra Mundial quedó como un asociado subordinado a Estados Unidos. Ahora ha perdido al Reino Unido,
pero el Reino Unido es otro potencial subordinado, asociado a Estados Unidos. ¿Qué sucede? Los polos se enfrentan por razones geoeconómicas. Los asociados europeos fundamentalmente siguen manejando todavía dimensiones geopolíticas mucho más tradicionales, como el balance de poder. En este sentido, si recurrimos a Mackinder, que hablaba del centro, el centro era Europa y las áreas marginales eran tanto América como Asia-Pacífico. Podemos hacer una división entre que el centro sigue dominado por dimensiones geopolíticas anteriores a la Guerra Fría, mientras que las zonas marginales están mucho más activadas por otras por las amenazas, por otras motivaciones. ¿Y por qué la Unión Europea no responde a la agresión de Rusia? Pues ahí hay un elemento de percepción de los actores que es muy importante. Rusia, entre paréntesis, actúa como un bullying, está tratando de amenazar, de actuar militarmente. ¿Por qué no reaccionan los otros? Viendo lo alcanzado en términos de bienestar económico y social. Por lo tanto, ellos no pueden reaccionar económico con movimiento, mientras que Rusia, que no tiene ese aspecto para perder, puede hacerlo. Y rapidito lo más que pude decir. Gracias. No, muchísimas gracias a los dos. Los conceptos han sido supremamente interesantes. Perdón, Carlos Julio, de no poder continuar con No, los temas. Tu no se primera preocupe. respuesta fue súper completa y muy enriquecedora, y las opiniones de Rita igualmente. Entonces, en esta fase final, sencillamente veamos también un poco cuáles son las condiciones dentro de las cuales hoy en día se puede tener acceso a esta colección, una colección, como vieron, ya muy variada, con temáticas de todo tipo para el interés de cada cual. Entonces le entrego la palabra a Daniel para que nos cierre. Bueno, solo queda agradecerle a los asistentes a este evento. Muchas gracias por su atención. Para aquellos que están interesados en consultar o adquirir los libros en físico, tenemos a nuestra distribuidora Redbooks, también en las tiendas de Hipertexto y Siglo del Hombre los pueden adquirir. Y también en el formato digital, está en diferentes plataformas en Internet, en Amazon, Google Books, Apple Books, Librería de la U y el libro. Es importante aclarar que los primeros libros de esta colección están en acceso abierto en nuestra plataforma ompediciones.ucc.edu.co, y de estos últimos libros ustedes pueden acceder a la muestra, a la introducción, para que se provoquen, y aquellos que están dudosos de comprarlo se reafirmen en su decisión. Y por último, bueno, les pido que nos acompañen el próximo martes 17 de agosto a las 9 de la mañana en la sala C de Ecopetrol, con el evento Impactos de la pandemia en el orden mundial y políticas públicas para enfrentar la pandemia. Con esto cerramos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz jueves. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas Gracias, doctora. gracias. Gracias, doctora Rita. Hasta luego, doctora Edgar. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Julio.